Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestras actividades correspondientes al tercer coloquio internacional multidisciplinario sobre estudios griegos. En esta ocasión, filosofía y poesía, cuestión de la palabra y la acción. En esta tarde tenemos el honor de moderar y de presentar una conferencia magistral que está a cargo de la doctora Elvia Aide Di Fabio. Voy a dar una semblanza de la doctora. Es investigadora categoría 1, dirige becarios y doctorados y dicta módulos de maestría y doctorados en la Universidad Nacional de Cuyo, San Juan, San Luis, en las universidades de Mendoza y Católica de Cuyo, evaluadora de tesis y de proyectos en la Universidad de San Juan, Cuyo, San Luis, Morón, Quilmes, 3 de febrero, Tucumán, La Palma, General Sarmiento, General San Martín, Católica Argentina. Dicta cursos, talleres, seminarios, ponencias, paneles y conferencias en el país y fuera de él. Ha escrito más de 100 publicaciones entre artículos, capítulos de libros colectivos, libros de autoría personal. Es docente del doctorado en estudios patrísticos desde su creación, responsable del curso Propuesta para la actualización didáctica en griego antiguo y latín, convocada por el Ministerio de Educación de la provincia de Salta en 2023. Participa en comités editoriales de publicaciones argentinas y extranjeras, entre ellas Nova Telsi, y en las asociaciones académicas, por ejemplo, consultora externa del CONICET en proceso de categorización y de acreditación de carreras de posgrado. Bueno, es para nosotros en verdad pues una alegría y un honor darle la bienvenida a la doctora Elvia, y sin mayor preámbulo vamos a cederle el micrófono. Adelante, por favor. Bueno, gracias, colega, muy amable su presentación. Soy yo la honrada y la agradecida de esta tan gentil convocatoria que me han hecho. Mi tema, ustedes cuando tenga que ser la hora me avisan, ¿no? Porque yo pierdo y tengo ahí el relojito, pero no lo veo muy bien. Mi tema se llama Murmullos del pasado, representaciones poéticas de destacados filósofos en antología palatina. Voy a tratar de, no sé si lo ven, no sé si lo están viendo, a ver, ¿lo ven? ¿No lo ven? Vamos a poner acá Share Screen y probemos. Me voy a permitir dejarlo como está porque tengo miedo que si lo llego a mover mucho, no miren lo del costado izquierdo, ¿sí? Porque entonces así tengo la posibilidad de que no se me arruine esto. Bueno, los 16 libros de la antología palatina conservan epigramas atribuidos a casi 340 poetas y otros anónimos, muchos anónimos, todos ellos testimonio de 15 o 16 siglos de literatura griega, con un total de casi 4.000 poemas de muy heterogénea índole, la mayoría precristianos, además, ¿no? Precristianos. Fechada cerca del 980 después de Cristo, es la colección epigramática más importante y amplia transmitida por la antigüedad, inagotable recopilación escrita en griego, con una vastísima variedad de temas, intenciones, tonos, épocas, voces. Para compartir hoy, la metodología aplicada se ha sustentado en la crítica filológica e histórica mediante 3 etapas secuenciadas y complementarias: la indagación del contexto histórico-cultural, el análisis textual y filológico y el estudio hermenéutico. Por ende, el recorrido respetado, adecuado a la naturaleza del género epigramático, es el habitual en el campo de la investigación en humanidades,
y en particular en el de la filología clásica. Consiste en definitiva en la lectura, selección, análisis y valoración de las fuentes primarias originales griegas, la contextualización histórico-geográfica, social, política de cada poema. En el caso de los anónimos, que en esta exposición hay uno solo, la datación no siempre se efectiviza. A veces se logra por pistas lingüísticas y a veces por detalles históricos, geográficos o políticos. A veces queda a oscuras. La traducción personal, la confrontación con las versiones latina, inglesa e italianas, el análisis integrado de cada epigrama en sus niveles léxico, semántico, morfológico, etc., la clasificación y jerarquización del repertorio estudiado, la lectura de bibliografía crítica y la búsqueda de algunas imágenes pertinentes. La conservación de este inagotable, insisto con eso, poemario, es un vergel realmente, permite la recuperación de muchos datos importantes del vivir, sentir y creer helenos, por lo cual ha devenido óptimo documento de la vida pública y privada. En esta exposición nos vamos a circunscribir a filósofos. Haciendo un relevamiento inacabado todavía personal, hay más de 90 poemas vinculados, referidos a filósofos. En algunos casos, 2 en un mismo poema, por ejemplo. Solamente he espigado algunos, han quedado muchos para seguir estudiando. Y me ha dado pie para poder continuar exclusivamente con una escuela, por ejemplo, la cínica, un poco por lo que hemos estado escuchando hoy, o los peripatéticos, por ejemplo, o los estoicos, o los epicúreos. Ya veremos con qué voy a continuar como un gusto personal a partir del estímulo que me han dado las exposiciones anteriores. Bien. Además de estos textos, decía, pueden servir de puente para examinar el potencial formativo de la cultura helena antigua en la presentación plástico-sintética de valores, inquietudes, fortalezas y debilidades de la naturaleza humana, sobre todo si la galería de posibilidades es tan amplia y múltiple. Además, la complementariedad de antología palatina con textos provenientes de otras literatura, filosofía, política, historia y la religión antiguas habilitan a establecer la intertextualidad desde las categorías teóricas y emergentes del análisis crítico de las obras para iluminar el corpus mediante el estudio de fuentes intrínsecamente relacionadas. En suma, se trata de una investigación, ha tratado de serlo por lo menos, inter y transdisciplinaria en la que interactúan la lengua griega, principal motivo del trabajo en realidad la traducción, la retórica, la filosofía de la cultura, la religión, las prácticas culturales, la ética, el arte, la geografía y la historia. Dicho esto, concentrémonos en el desfile en la galería de filósofos. Un grupo especial está constituido por ellos, presentes en un generoso grupo de epigramas y de los siglos más diversos, muchos anónimos. Representan la exigencia humana de superación, la búsqueda del bien de cada individuo articulado con su comunidad, tomando como referentes a personalidades inolvidables, incluso desde la ridiculización, por ejemplo, de Epicuro, que, sin embargo, muestran la vigencia del pensamiento de una determinada escuela teológico-filosófica. He optado solamente por estos, los 7 sabios, Ferécides, Heraclito, Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, Diógenes de Sinope, Filodemo de Gádara, y me permití, aunque algunos me dirán, señora, es pensadora, no sé si es tan filósofa, a Hipatia, para tener una voz femenina. Comencemos con los 7 sabios. Antípatro de Sidón, que es del siglo I a.C., congrega en el epigrama 781 a pensadores canónicos caracterizados en una concentrada enumeración acumulativa, tal vez más por la sagacidad práctica, los ha concentrado, digamos, que por la penetración filosófica. Sin embargo,
en el imaginario social había quedado un reservorio de anécdotas vinculadas con ellos, y el concepto general predominante se corrobora en el último verso. La función de los sabios queda cercada, hermanada, abrazada por las palabras inicial y final, fíjense, pantas fílacas, ¿no?, de la sexta línea. El buen consejo, la sensatez, el juicio equitativo, que son partes de la prudencia, colaboran en el recto gobierno de las acciones particulares que se irradian a la sociedad en su conjunto. Voy a leer nada más que escondido dos líneas, dos versos, para que se vea también, ya que estamos hablando de poesía, la melodía que tienen estos textos, ¿no? Además hay una serie de recursos fónicos a los que no voy a aludir, pero que seguramente ustedes en una lectura posterior puedan advertirlos. Dice así, y lo voy a hacer como hago con mis alumnos, marcando sobre el pupitre. Eta sofón cleobule semente gnosatolindos, fati de son periandronegei. ¿Cierto? Es típico, es un metro acuñado, pero muy permeable también, y por supuesto con mucho vocabulario homerizante. Fijémonos que dice, de los 7 sabios, Cleóbulo, lindo ciertamente, ¿no? La ciudad de Lindo ciertamente te vio nacer o te hizo nacer, y dice la tierra de Sísifo que Periandro es de ellos, traduje el eje en tubo, de tubo. Apítaco Mitilene, avión la divina Priene, Mileto Atales, excelso apoyo de la justicia, Esparta Aquilón, Asolón la tierra de Cícrope, todos guardianes de la brillante prudencia. Epítetos y aposiciones resumen concisa pero expresivamente la complacencia en la entrañable cohesión de cada pensador con su polis. Después de la cesura trocaica, la posición que califica a Tales, el primer filósofo cronológicamente hablando, es espléndida. Acron eresmadicas, verso 4, ¿no? El primer término refiere a elevado, a alto, y el sustantivo ereisma es de la familia del verbo épico, jónico y poético, ereido, también encontrado en Platón y en la prosa tardía, con la idea de apoyar con firmeza, de apuntalar o de fijar. El adjetivo atribuido a prudencia en la última línea es igualmente homérico, aquí en su forma dórica, aritzalos, conspicuo, visible, bien perceptible. No voy a dar, pero aparece, por ejemplo, en Ilíada, en varios cantos. Uno anónimo recuerda a Ferécides. Este Ferécides de Ciro, Floruit 544 a.C., considerado el primer escritor de prosa helena, contó el nacimiento de los dioses y la creación del cosmos, del mundo ordenado, no del caos. Sus creencias en la inmortalidad del alma llevaron a los doxógrafos a hacer de él el maestro de Pitágoras. Dice así: de toda la sabiduría en mí el fin. Telos. Es clarísimo, ¿no? Es clarísimo el texto. Yo insisto a mis alumnos que traduzcan estas unidades ético-estéticas, sabiendo, por supuesto, teniendo un poquito conocimiento tal vez de dos griegos, ¿no? Bueno, me fui de tema. De toda la sabiduría en mí el fin. Si yo sufriera algo, a Pitágoras, el mío, tomó, di esto, que es el primero protos japanton de todos, en la tierra hélade, an helada gelada gen. No miento, pseudomai, no miento, agorewon, hablando así. Ode. Y fíjense, agorewon, diciéndolo en público, diciéndolo, de hecho es la palabra vinculada con agora, ¿verdad? Bien, en el texto escogido es elocuente el empleo del posesivo mo y el decidido testimonio de que su palabra es veraz, tanto que no escatima en manifestarla públicamente, participio con que remata el último verso.
Después de todo, el ágora era el centro cultural y político donde se formaba el hombre griego, y el auditorio de Ferécides, con justificado gozo, es toda Grecia. Otro filósofo nombrado es Heraclito. Vamos a Heraclito. En los libros 7 y 9, en los funerarios y en los epidípticos, respectivamente, aparece bastante Heraclito. El primero, me refiero al libro 7, contiene 748 poemas epitafios para personajes de la antigüedad, y el segundo, 827 declamatorios acerca de personas o de cosas. Se conservan de Heraclito 4 funerarios. Este epigrama es atribuido a Meleagro de Gádara. Hay un problema entre Gádara y Gadara porque algunos lo acentúan de una manera o de otra. ¿Qué dice acá? Dice, empieza así: hombre, yo, Heraclito, afirmo que solo yo descubrí la sabiduría. Responde el otro: los servicios a la patria son mejores incluso que la sabiduría. Ay, extranjero, en efecto, mordiendo con mis dientes incluso a mis padres, hombres insensatos. Ladraba, o sea, yo ladraba. Responde A: cosas brillantes son una gracia para quien esté criado. No te hacía vomitar, no seas duro, puesto que quizás tú también escuches algo más duro. Saluda tú a tus padres de Éfeso. En este diálogo ficcional entre el filósofo y un extranjero, se combinan múltiples referencias a anécdotas sobre la vida del efesio que permiten suponer que Meleagro se basó en una fuente existente para crearlo. En el verso 1 hay clara alusión a su afirmación de conocer todas las cosas. Esta hipótesis se sustenta en el neutro plural sofá, neutro plural, en lugar del abstracto empleado en el verso siguiente, Sofía, así como la afirmación de que conocía Panta. Otro componente, la elección de aneurisco en lugar de eido, así como utiliza gignosco, verbos que enfatizan el carácter progresivo de la adquisición del conocimiento. El segundo verso recuerda un episodio de la vida de Heraclito, en el cual en realidad se prefiere Heraclito, pero es tan común, ¿cierto?, la forma Heráclito que uno la esdrujuliza también. Decía, en el cual, tras negarse a colaborar en la redacción de las leyes de su ciudad, después de que su amigo Hermodoro fuera desterrado, el filósofo se retiró en el templo de Artemis y se puso a jugar con los niños. Allí, al ver a los efesios a su alrededor, les preguntó: ¿acaso no es mejor hacer esto que participar en política con vosotros? Tanto en el epigrama como en el relato de Diógenes, que sustenta el cotejo, el adjetivo esgrimido para referirse a los beneficios de apartarse de la política es kreison, en su variante ática en la biografía y en la jónica en el epigrama. Este adjetivo, que es el comparativo de Agathos, incluye el matiz de algo que no solo es mejor, sino también más fuerte, más poderoso. Marco Aurelio, a su vez, ha conservado un extraño fragmento atribuido a Heraclito, según el cual no conviene comportarnos como hijos de nuestros padres, es decir, como nos han educado. Quizá pueda establecerse un vínculo entre el verso 3 y dicho fragmento. Diversas escuelas filosóficas coinciden en considerar al sabio como un ideal de vida que se debe alcanzar. Heraclito afirma aquí ser el único que ha descubierto la sabiduría, aunque no se brinda al lector ningún comentario acerca de qué entiende por tal. Sabemos, sin embargo, que según él, la sabiduría no tenía nada que ver con la erudición, la polimacia, sino con comprender la razón que gobierna todas las cosas. Llega el turno para Pitágoras. El poema pertenece a Páladas o Paladas, un autor del siglo, se presume, VI después de Cristo. Los antiguos lo apodaron Meteoros,
el soberbio, el elevado. Es el autor más prolífico de la antología palatina y preparó su propia colección de epigramas. El texto dice: la gran enseñanza Gemegale Paideusis, y fíjense con esa terminación cis que indica proceso, ¿no? Proceso, a diferencia del sufijo ma que indica resultado. Piénsese en kínesis, kínema, en poiesis, poema y tantas otras. Decía que la gran enseñanza Gemegale Paideusis, ¿no? Entre los hombres en anthropoisi, Siope. Como testigo tengo a Pitágoras, el sabio mismo, el cual, sabiendo hablar, a los otros enseñaba a estar en silencio, ya que había descubierto el poderoso remedio de la tranquilidad. Hesigies. Pitágoras, quien había reunido y amalgamado la doctrina de los sabios precedentes, es el gran defensor del silencio, junto con el ayuno y la meditación. Su alusión aquí es relevante. El lenguaje ha encontrado todos los medios de expresión eficaces al oído, en una paleta de tonalidades sonoras. El mismo verbo siopan es de base onomatopéyica, siopan, en paronomasia con el siopé inicial, ambos ubicados como términos conclusivos del verso. Ante un mundo que agobia, callar resulta mejor arma y panacea. De allí que respete a Pitágoras, cuya posición es taxativa. En entorno deliberadamente jónico aparece un dativo noisi en el verso 1 y un genitivo nies en el verso 4. La ley, también de base onomatopédica, aquí no contraído, supone parlotear, hablar sin sustancia, donde viene, por ejemplo, en español dislalia, ¿no? Tiene base onomatopédica, como les decía, y contrasta con siopan o siopé. Entonces no deja lugar a dudas sobre la enseñanza impartida. La última palabra del poema, el participio geurómenos, tiene valor causal. El conocimiento es la razón de actuar de determinada forma. El primer verso, por su parte, adquiere valor sentencioso, con ausencia de artículo para anthropoisi y de verbo. El final lo considero magno. Vamos al próximo. En esta galería de figuras célebres no puede faltar Sócrates. En un texto apologético y de desagravio, Diógenes Laercio se ocupa del inolvidable maestro de Platón, de Jenofonte y de tantos otros. Y dice así: bebe ahora, estando en las mansiones de Zeus, Sócrates, pues también sabio te llamó el Dios y diosa es la sabiduría. De parte de los atenienses tú simplemente recibiste cicuta, pero ellos mismos la bebieron de tu boca. El filósofo habita en la casa del Dios mayor, como justo premio por su sostenida, paciente, solitaria e incomprendida indagación filosófica, porque buceó en el corazón humano, escudriñando la verdad que anida en cada uno. Quienes lo pisotearon recibieron como un boomerang el destino de los injustos. La imprecación a la polis como conjunto cómplice es explícita. Antípatro de Tesalónica, fíjense, es que no voy a hacer ningún tipo de comentario filológico, pero cada palabra, permítanme este giro, acá pesa plomo, en todos estos epigramas. Bueno, continúo. Vamos al siguiente. Antípatro de Tesalónica retoma el ensalzamiento para con el sabio y el enojo contra Atenas. Última palabra, si se fijan, ecoprida, ¿no?, del poema, de connotación muy intensa, en tanto estos descendientes de Cécrope han procedido con arbitrariedad próxima a la barbarie. Dice el texto: tan fuerte te hundiste en vil polvo, si alguien te mira atentamente, Sócrates, reprochará
la falta de juicio de los helenos. Helenon memsetai acrisien, falta de juicio, inmisericordes. Ustedes mataron al mejor sin tener uno vergüenza, o si podemos traducir aidoi también como pudor, ¿verdad? Con mayúscula, la famosa diosa de Hesíodo, tales a menudo los cecrópidas. Apostrofado al filósofo subvocativo y el de sus asesinos están en posición paralela. Son primero Sócrates, Nelees, ¿no? Están en posición, decía, a comienzo de línea. No son solamente implacables, Nelees, han procedido con acrisie, término jónico compuesto de alfa privativa más crisis, falta de discernimiento, sentenciando a quien había intentado solamente enseñar a pensar. Memsetai, considero, en futuro, se proyecta hasta nuestros días. En acá está, 109, Diógenes Laercio se ocupa de Platón, a quien, dicho sea de paso, también se le atribuye un poema para la cortesana de Corinto, la bellísima Lais. Y armoniza acá, Diógenes, a dos insignes figuras, una mitológica y otra histórica, protegidas a su vez por dos dioses. Dice así: Febo creó para los mortales a Asclepio y a Platón, a uno para salvar el alma, al otro para el cuerpo. Después de celebrar unas bodas, partió a la ciudad que una vez para sí mismo había fundado y se estableció en la casa de Zeus. Considerado tanto religión como medicina, el culto a Asclepio se había extendido en primer lugar porque el Esculapio latino personificaba mayor proximidad que su padre, el distante Apolo, aunque en tren de anexión quedara muy ligado a él, y de hecho el epíteto del dios encabeza Foibos, ¿no? Encabeza el epigrama. El amigable Asclepio procuraba la curación personal a cada individuo y su función en este sentido era única. En consonancia, Platón era el médico del alma, de la psique. Se decía que el filósofo había muerto después de una ceremonia nupcial y la ciudad que él había fundado, en el verso 3, es una perífrasis para denominar a su república. Un epigramatista del que solo se sabe que vivió en el 1 después de Cristo, del que solo se sabe que vivió en el 1 después de Cristo, Antífilo de Bizancio, caracteriza a otro filósofo, a Diógenes de Sinope, que vivió en el 1 después de Cristo. En varias piezas, diversos poetas han plasmado su punto de vista sobre este hombre. Era de cualidades sencillas, con una ruda pero directa y honesta manera de hablar y de conducirse ante sus conciudadanos, exteriorizando desprecio por la riqueza y los honores en pro de un bien mayor, la felicidad, y el recorrido tranquilo, autosuficiente, austero, apacible de la vida. Muestran la afabilidad y la singularidad de su desenvolverse que llevan a otros a querer imitarlo, no solo por lo sorprendente de su persona, sino por el sentido auténtico y despreocupado con que afrontó los sucesos de la existencia. La alforja, el manto, el pan que fue amasado con agua, el báculo que es fijado ante los pies y una taza de arcilla son instrumentos suficientes de la vida para el sabio perro, y tal vez era algo excesivo para estos. Ciertamente, habiendo visto un boyero que extrae agua con las manos huecas, dice: ¿por qué aún te llevo, taza de barro, inútilmente? Los dos primeros elementos tradicionales del cínico, el morral, pere, el báculo, el rhabdos, y también en otros el garrote, ¿no? El rópalos, son atributos típicos, por ejemplo, en el caso del barrote, y además el morral, del héroe Heracles, que luego entonces empuña Diógenes. El báculo, que significa y simboliza el mando, está ahora en sus manos, de alguna manera para ridiculizar la posición de autoridad de los emperadores al estilo homérico, y lo transforma en un emblema de potencialidad sobre sí mismo frente a lo real y frente al mundo.
Cito también en este caso a un fray que recién lo citó Belén. Se suman nuevos elementos, el pan, matzah, único alimento indispensable del cínico, y una pequeña taza que le sirve para beber. Se trata de elementos preciosos, pero al fin de cuentas innecesarios, ya que al ver Diógenes a un pastorcito beber libremente con sus manos como cuenco, despeñó la vasija que cargaba, el ostracón del verso, a ver dónde está, del verso 6, acá era al final, el ostracón, y según se nos cuenta, Diógenes reconoció ser superado por este niño, y más aún al advertir que a otro que comía con solo un trozo de pan como recipientes, se desprendió también de lo que llevaba en la alforja. Por su parte, Filodemo de Gádara, actual Jordania, fue él mismo filósofo y epigramista o epigramatista. Vivió en Roma, pero estudió filosofía en Atenas, en la escuela de Zenón. Se estableció en Italia y es mencionado por Cicerón y por Horacio. Fragmentos de sus tratados en prosa filosófica se recuperaron en papiros entre las ruinas de Herculano. Y en la antología palatina tiene unas 35 composiciones, interesante para ser estudiado. No voy a leer el texto de Big Brass, pero avanzo. Para muchos estudiosos es la personalidad más relevante en calidad literaria de la Guirnalda de Filipo y la más conocida, si se acepta que es efectivamente el filósofo epicúreo del círculo de Pisón. Su producción versa sobre la más variada temática, retórica, política, ética. Escuchemos no es el 10, perdón, creo que es el 1144, ya lo voy a revisar. Dice así: mañana a su humilde casa, queridísimo Pisón, te invita a partir de las 9 tu camarada Caro a las Musas para el banquete anual de la 20ª. Aunque pases por alto exquisiteces y el brindis de un vino nacido en Quíos, sin embargo verás amigos sinceros y escucharás discursos mucho más dulces que aquellos de la tierra de los feacios. Y si alguna vez vuelves la mirada también hacia nosotros, Pisón, celebraremos, en lugar de una modesta fiesta de la 20ª, una más opulenta. Encontrado en Herculano, es un texto muy estudiado por la crítica. Giogené, en verso 4, ha sido acuñado por el poeta, porque eso también, hay muchos giros, muchos términos que fueron también formas propias, expresivas, así obviamente daban la sensación de novedad en estos textos por parte de los poetas. Quíos era tan importante plaza vitivinícola que llamaban gion al vaso de Quío, una medida para el vino equivalente a cerca de un congio y medio. Un congion es una medida de capacidad para líquidos, ¿no? Equivalente a unos 3 litros. Filodemo y Pisón, este Pisón es el tío de Julio César, fueron eikadistai, calificativo de los epicúreos, porque conmemoraban la muerte del fundador de esta escuela teológico-filosófica cada 20 del mes de Gamelión. El mes de Gamelión está entre enero y febrero, ¿verdad? El encuentro mensual coincide en este caso con la fiesta anual. Tienen entonces 2 fiestas en una, la anual y la mensual. En esta invitación, Filodemo une al motivo del simposio el de la verdad filosófica. Se ha discutido mucho si existe adulación al poderoso Patronus y en qué intensidad, ajena en este momento a esta exposición. Refrendado en verso 4, gétaros, también es vocablo homérico, muy relevante desde el punto de vista histórico, porque en los poemas homéricos forman parte de asociaciones ligadas a los reyes, a diferencia de los filoi, que denotan lazos, sino de parentesco, por lo menos más cercanos. En la guerra son los más próximos camaradas de combate del Señor, a los cuales él debe defender y vengar en caso de muerte o injusticia.
Están unidos unos a otros por fuertes lazos de fidelidad. Filodemo reclama así el patronazgo y el apoyo de Pisón, conocido adversario además de Cicerón. Obsérvese la referencia a la isla de los Beacios, a los amables anfitriones de Odiseo, otra velada forma de retrotraerse a nostálgicas confraternidades y una manera sutil de hacer prevalecer el diálogo filosófico sobre el poético. Será una conmemoración pioteren, o sea, más pingüe, más opulenta, más completa, a pesar de la austeridad y del recato en las colecciones, marcadas por el adversativo alá, reiterado en un mismo verso, en el verso 5, y muy diferente de los convites oficiales del mundo político en el que Pisón se desenvuelve. Recuerden que de las 3 comidas diarias, Deipnon y Dorpon corresponden a banquetes de ceremonia. En general constituían, al menos en los tiempos de Aquiles, una sola fiesta con 2 partes separadas por cantos, bailes, juegos y otras diversiones. El compuesto próposis es el brindis, la acción de beber brindando, y el verbo deipnizo en el verso 3 insinúa por eso nombré el deipnos, insinúa una comida modesta. Para incorporar, y ya ir cerrando, para incorporar una voz femenina, comparto un poema del ya citado Páladas, a Hipatia o Hipatia. Contemporáneo de ella se lo dedica y la compara con la constelación Virgo. Dice así: cuando te veo, te rindo homenaje, me arrodillo, prosquinó, ¿no? Me arrodillo, te rindo homenaje. Cae también tus lobos ante tus discursos, mirando la casa estrellada de Virgo. Fíjense, el tes parcenu y el blepon, ¿no? Y el blepon al final. En efecto, en el cielo están tus empresas, tus acciones, ta pragmata. Hipatia, reverenciada o venerable, también un término muy homérico, hermosura de la palabra, logos arriba, logon acá en el cuarto, ¿no? Estrella sin fin de la sabia enseñanza, tes sofes paideu seos. Última científica no cristiana del mundo antiguo, fue contemporánea de un obispo célebre entre los perseguidores de las creencias paganas, judías y heterodoxas cristianas, Cirilo. Se encargó además de condenarla al martirio, tal vez por una mezcla confusa de factores, entre los cuales se incluye su neoplatonismo, bastante difícil de encajar con la nueva ortodoxia. Estrictamente hablando, la maestra no se interesaba ni por el politeísmo ni por los cultos locales. Apreciaba así las creencias de los gentiles como gratos ornatos del espíritu heleno. Si bien se ha intentado neutralizar el incidente alegando exageración en los detalles, el mismo diccionario patrístico resume, cito: la política de violencia que inauguró en contra de los paganos y herejes provocó, entre otras cosas, la muerte de Hipatia, la famosa filósofa platónica, en manos de una horda de monjes fanáticos. Lo dice Di Berardino. ¿Imagina Páladas su epigrama homenaje como epígrafe de una tumba o cenotafio de la científica en un templo no cristiano, o mejor todavía, como recordatorio en una institución educativa? El epigramatista la equipara a Virgo, constelación zodiacal muy extendida en el cielo y una de las más visibles. Dejo a Ronchey y sigo. Por entonces de unos 50 años, Páladas debía conocer a la hija de Teón, filiación consignada en el lema desde años anteriores. Todo el tono apoya de manera incondicional su labor, actitud llamativa en tan notorio misógino. He trabajado bastante Páladas y les puedo asegurar que incluso se enoja y critica a su propia esposa. Si sentía tal admiración por ella, raramente podría aceptar a los autores de su crimen. Esto dicho por las discusiones en torno a sus creencias bajo el reinado de Teodosio II. Reflexiones finales. Este género poético, primoroso y docto iba dirigido en especial a un círculo suficientemente capacitado para estimar la estricta
técnica compositiva, sobre todo la forma exquisita y el manejo lingüístico perspicaz y delicado, con resabios antiguos, homéricos por ejemplo, y neologismos inusitados, más formas métricas acuñadas y fonéticamente armoniosas. Los detalles filológicos señalados, no agotados, han intentado mostrar las estrategias compositivas en el plano formal, la presencia continua de la lengua convencional homerizante y el rechazo consciente del prosaísmo del habla cotidiana. Además, se ha intentado subrayar en molde tan apretado la concentración expresiva de cada ejemplo, mencionando solo algunos recursos esgrimidos por los poetas. Gracias a su sensibilidad, los poetas resultan agentes mediadores e intérpretes agudos de su propia época y de etapas anteriores. Nos permiten reconstruir el entorno propio de cada escena fijada en verso, y la anécdota individual, singular, en tanto humana, profundamente humana, se universaliza. Mediada por los procedimientos estéticos, la palabra se transforma en producción cultural de carácter social, conformada por textos que evidencian los imaginarios sociales, económicos, filosóficos, psicológicos, religiosos, educativos, desde los cuales creó cada autor. Desde ese encuadre, los epigramas también se erigen en centrales testimonios de época. Ahora bien, ¿son sinceros los epigramatistas? En varios descubrimos actitudes de franqueza y de clarísima vocación de mediar y de hacer reaccionar sobre aspectos inherentes a la vida en la polis, a las relaciones humanas, incluso financieras, para que el pueblo despierte de su letargo, fieles a la formación pedagógica del ciudadano mediante el vehículo artístico. Dejo Guidorizzi. A veces el descontento y el cuestionamiento se intuyen, a veces son rotundos. Sin embargo, en los epigramas examinados de geografías y de tiempos tan disímiles, la lección final es que se debe vivir kataton logon, y yo me atrevería a decir también kataten aletheia. Vivir y conforme a la verdad, tal el mensaje último de este limitado corpus que en clave poética guía el rastreo, el logro y la preservación de un comportamiento digno, sustentado en la discreción, en la rectitud del obrar, la firmeza y la moderación. De tales ciudadanos deviene una ciudad proba, más recta, más sana, más segura, más armónica y por ende más feliz, nos dicen estos compendiosos textos unitarios. Si bien los poetas no teorizan, confirman una intención en especial prescriptiva y reguladora, y una voluntad de exponer significaciones éticas de modo explícito o implícito, incluso para los señores de turno. Por eso, bien mirado, en las líneas de muchos textos aparece la necesidad de piedad, de observancia, de gratitud, de veracidad, de afabilidad, todas virtudes derivadas de la justicia, respectivamente para con los padres y la patria, para con los superiores y gobernantes, para con el bienhechor, para con el hombre, en especial en este caso los filósofos, y en el trato social. En estos textos moralmente luminosos se encuentra una clarísima vocación, no solo de mediar para mantener viva la memoria de los filósofos sobre la base, como decíamos, de la honestidad y de la veracidad, sino también para alentar un cambio de actitud ante aquellos que siguen caminos desviados. En conjunto, reafirman la teoría aristotélica de que son mejores los bienes del alma que los externos. En tanto discursos sociales, estos testimonios de carácter ético-filosóficos resultan una interesante fuente informativa sobre lo que el mundo antiguo heleno ha considerado digno y superior. Gracias. Acá simplemente les he colocado un poquito de bibliografía y de fuentes, por si alguien quiere revisar, y solamente la bibliografía citada, que en realidad ni la nombré, o sea, la cité pero no la nombré. Muchas gracias. Suspendo. ¿Cómo se suspende?
acá. Muchas gracias, doctora. ¿Ya terminó, doctora Elvia? Sí, terminé. Fui clarísima y rapidísima. No sé si clarísima, profesor. Bueno, clarísimo, pero también un poco precipitado. Pues así, está apretado los tiempos. Pero agradecemos mucho pues el esfuerzo de la doctora Elvia Aide por todo ese esmero para tratar de desmenuzar toda esa información, todos esos datos que pues muchos de nosotros estamos también interesados y también aprendemos. Y bueno, interesante el desglose que hace la doctora al ir exponiendo punto por punto, autor por autor, las características, el rasgo sobresaliente que le ha distinguido a cada autor. Y en base a ello, pues ha tratado de hacer un recuento efectivamente de la antología paletina pues, de los autores, ¿verdad? Agradecemos la bibliografía que nos está dejando hasta el último, porque también pues tomamos nota y va a servir efectivamente para incrementar el acervo y también las consultas que tengamos que hacer al respecto. Interesante las palabras de la doctora Elvia, sobre todo porque va caminando de un lado para otro en el sentido de retoma filósofos, ¿no? Retoma a poetas y les va dando el micrófono. Qué bonito. Qué bonito. En ese sentido, pues, la visión que nos otorga, pues es amplia, es rica y nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos. Si alguno de los escuchas desea pues aprovechar la presencia de la doctora Elvia para que pudiera ampliar alguno de sus comentarios, pues está abierto el micrófono y tenemos buen tiempo para que podamos dialogar al respecto. Entonces, si alguno tuviera alguna pregunta, pues es bienvenida. Parece que Oscar quiere participar. Bueno, prenda su micrófono, doctor Oscar. Gracias, doctor Rush. Primeramente felicitar a la doctora Elvia. Ha sido una exposición muy clara, ¿no?, de lo que contiene esta antología y por supuesto nos deja aquí un acervo que podremos utilizar en su momento. Yo quisiera plantear más una pregunta respecto a la filología, es decir, claro que hay necesidad de un rastreo de los términos, claro que hay necesidad de acercarnos lo más posible o lo mejor posible al sentido original de los textos. Sin embargo, a mí me queda la duda de si en este acercamiento no estamos al mismo tiempo creando otra posibilidad que en realidad no radica en el texto mismo, sino en la intención con la que nos acercamos. Es decir, ¿qué tanto la filología desde esa perspectiva puede dejar de lado esa especie de, ¿cómo decirlo? Esa especie como de interés respecto a que yo quiero que el filósofo diga lo que yo quiero que diga, ¿no? No sé si podría más o menos profundizar en esa temática. Sí, el tema, gracias, profesor. El tema de la filología, diría el que hoy es mi decano y ha sido mi alumno en la secundaria también,
viste, no luce lo que haces vos, así me dice, no luce lo que haces vos. Porque uno se pasa toda una jornada entre manuales, diccionario griego, inglés, griego, francés, griego, alemán, griego, español, en fin, todo lo que uno va, y además lo va cotejando con la antología, en este caso, ¿no? Con la antología palatina en latín, y es verdad que uno trata de objetivar. Es verdad que lo está mirando con ojos del siglo ya ahora XXI, es verdad, pero si hay pistas, como en este caso, referencias históricas, ¿cierto? Y sobre todo, en mi caso, en estos temas, ¿qué quedó de ellos en un texto tan constreñido? Porque generalmente son de dos, generalmente hay uno de 5 ahí de Páladas, pero generalmente son números pares, son 2, 4, 6, la media son 4, la media son 4 versos. Entonces, que además eran pagos, ¿no? Nunca lo dije, los epigramatistas vivían muy bien con estas tareas, porque además eran, supongamos, ¿no? Para las lápidas, los funerarios, para los declamatorios, para los ensalzatorios. Hay muchísimos, Augusto, por ejemplo. Bueno, a lo que voy con esto es que uno trata de contextualizarlos y trata de ver, en este caso concreto de la filosofía, qué fue lo que quedó en el imaginario colectivo. Tal vez alguno nunca haya escuchado o leído a Aristóteles, pero Aristóteles está presente. Hay una intención de parte de ellos también didáctica. Hay una intención didáctica, hay una intención de consolidar la identidad. Ahora, volviendo a lo que usted dice, muchas veces me pregunto, ¿cuánto hay que no veo? ¿Cuánto hay que no veo en el texto? Que es lo mismo que a uno nos pasa, a los que manejamos inglés, por ejemplo. Yo prefiero leer Walt Whitman en su idioma. Ahora, de todos modos, muchas veces habrá resonancia de palabras en Whitman que yo no las capto. No tengo el sentido diacrónico del inglés, incluso de esa manera tan detallada, tan minuciosa, tan ajustada. Es verdad, uno intenta ser, como digo, objetiva, porque en este caso era sencillo, era buscar a los autores, que de hecho hice una lista y me llama la atención algunos. Mire, está nombrado hasta el padre de Platón. O sea, hay un epigrama para el padre de Platón, Aristón. Hay algunos epigramas sobre un discípulo de Platón. Y así como ese, podría nombrar una serie que he guardado acá. Está Heraclides Póntico, el alumno de Platón y de Aristóteles, y lo dicen los textos. A eso voy. Entonces, tengo un material de tipo histórico para poder colaborar en este encuentro. Mi tesis fue sobre la Ilíada y sobre el canto 23 de la Ilíada. Y en ese sentido reconozco que más de una vez, ¿qué tuve que hacer? Ir a las zonas grises, que me quedaban grises, que me quedaban un poco, no me cuadraban, ir a las traducciones en inglés, en francés, en fin, a ver si alguien me iluminaba, que a veces lo lograban y a veces no. Es una tarea artesanal, profesor, una tarea artesanal. No sé si le he respondido. Una tarea artesanal y perfectible como toda tarea humana. Claro. Teníamos un profesor acá en la universidad, en la facultad, que ya no está desafortunadamente con nosotros, ¿no? Pero decía siempre que toda interpretación es manipulación. Es decir, una especie de acomodo, ¿no? Respecto a... Pero vaya, esa es la limitante a partir de la cual nos acercamos a cualquier texto pretérito, porque pues no hay manera de poder precisarlo, ¿no? Aunque ciertamente hay una búsqueda de objetividad, de ciertos elementos que den certeza sobre la interpretación. Gracias, maestra. Los italianos dicen traduttore, traditore.
Siempre traductores, traditores. Yo trato de no traicionar, buscando pistas lingüísticas, como le digo. Y sobre todo, a los profesores de historia generalmente no les gusta que yo me dedique a algunos anónimos, porque me dicen, no tenés datación. Digo, algunas veces sí, por lo que me dice, no sé, desde el Liddell Scott en adelante, me están avisando que ese término fue muy usado en la época helenística o en la tardoantigüedad, etcétera, ¿no? Ahora, esto que usted dice es real. Primero, en toda antología hay una antojolía. Es lo que a uno se le ocurre, en este caso, bueno, era porque eran los filósofos, ¿no? Pero quiero decir, es verdad que ya desde ahí uno empieza de manera personal. Es una realidad. Gracias. Gracias, Rush. Gracias. Gracias, Oscar, por tu intervención. Si algún otro compañero desea, pues, provocar a la ponente, puede con confianza. Mientras tanto, yo quiero solicitarle, doctora, que nos amplíe un poquito esta situación. Mire usted, cuando habló de Hipatia, ¿no? Hipitia para otros, la cual fue víctima efectivamente de fanáticos, muerta por fanáticos, acusada por otros fanáticos, perseguida. La pregunta es, y hablando precisamente de términos o de palabras o de conceptos, ¿hasta qué punto efectivamente un concepto, ¿no? O una forma de pensamiento o un discurso, en este caso el que ella pues enarbolaba, tuvo que provocar ese tipo de reacción a tal grado que fue víctima de todo esto que aquí hemos mencionado, llevarla incluso hasta la muerte? O sea, ¿hasta qué punto efectivamente una serie de palabras, una serie de proposiciones puede ser tan molesta, ¿no? Tan incómoda que pues se hace objeto de persecución, de tal suerte que pues es tan insoportable que tiene que morir quien la pronuncia, ¿no? Quien la enarbola. Entonces, si usted quisiera ampliar un poco ese episodio, lo vamos a agradecer. En realidad, en esa época, por lo que yo sé, y por lo que, digamos, dice la historia, Alejandría era un polvorín, era una ciudad incendiada, era una ciudad incendiada. Y ella era maestra o profesora, disertante, si quieren, en la escuela, apoyada por su padre. Hay incluso una película al respecto de no hace mucho tiempo, alguien puede acordarse de la fecha. Ella realmente muere asaltada por esas turbas envalentonadas de este Cirilo, en la que es terrible porque la desnudan en la calle, la matan, pero la arrastran a una iglesia y la asesinan allí con una masa, un monje, ¿no? Pedro el Lector. Y eso lo dice Sócrates el Escolástico, en su historia eclesiástica. De hecho, voy a darles ya mismo, Vemos esas páginas de la historia que pues nos deben llamar la atención y que nos hacen preguntar, bueno, ¿qué cosa es el hombre? ¿Ya? ¿Hasta dónde es capaz el ser humano de atreverse a desconocer lo que puede Fíjense ser? que en la antología palatina, yo estuve a punto de, también hay un epigrama sobre Teano, la esposa de Pitágoras, sobre ella, ¿no? Y estuve, revisando la antología, las voces femeninas son muy poquitas. Prevalece o lo anónimo, como decía, o los varones. Hay pocas, Anite de Tegea, Gnosis de Locros o de Locris, son 5 o 6 y nada más. El resto son siempre voces masculinas. ¿Por qué? Porque la antología fue compilada, es una capa sobre otra capa sobre otra capa,
Se llama Palatina porque se descubrió en el Palacio de Heidelberg. Es una historia en Alemania. Una historia muy interesante, del recorrido que hizo la antología Palatina. Y hoy tenemos la suerte de tener incluso digital, que hay que reconocerlo, como decía el profesor Oscar al principio, cuando dije qué lejos estoy, él me dijo, pero cerca, y esta mañana, y tiene razón, la tenemos digital. También Dübner, por ejemplo, ¿no? Ahí está toda la antología para poder consultar la fuente primaria. Pero recuperando el tema este de la traducción que me he quedado pensando, cuando uno los lee en su fuente original, y si bien, como digo, muchas veces hay que ser humilde, debemos ser humildes en todo, reconocer cuánto hay que no vemos, que no nos damos cuenta, sin embargo, se puede vislumbrar una serie en poesía estoy hablando, de recursos sobre todo fónicos, ¿eh? Esta armonía de aliteraciones, de sonidos aspirados, de ubicación de las palabras, además por una cuestión métrica, necesitan que sea un hexámetro dactílico, no siempre, no holodáctilo, no siempre todo tiene que ser holodáctil, sí, bien digo, no tiene que ser solamente los 6 pies largo, breve, breve, no es eso, puede haber un espondeo, en fin, pero quiero decir, los recursos de estilo a partir de la lengua y de la semántica de cada término, bueno, por algo están entonces todas las traducciones. Cuando estudié y fui a dar también cursos, ¿no?, a España, me decían mis compañeras cómo traducen ellas para gredos, para cátedra. Es muy interesante, porque yo pensé, lo que hacen es a veces separarse textos y decir, bueno, te toca tanto, te toca tanto, te toca tanto. Y después cuando se juntan, ponen a consideración de todos y entre todos van viendo qué aspecto debiera ser más en una nota a pie de página, más explicadín, más explicado, más explícito, etcétera, ¿no? En otros casos, todas, si el texto no es muy largo, todas lo traducen y después ponen en común. Quiere decir que es un trabajo, en realidad, de socialización, la traducción actual. Piénsese cuánto hicieron, ¿no?, los latinos con respecto a los griegos, la llamada contaminatio que se llama, hoy diríamos plagio, hoy le llamaríamos plagio. Bueno, cuánto iban los romanos a buscar material, ¿cierto?, a Grecia, se la traían. Por ejemplo, el mismo Fedro con respecto a Esopo, que tiene los 3 primeros libros, de los 5 que tiene Fedro, los 3 primeros son traducción versionada, si quiere, pero traducción de Esopo. Entonces, yo creo ahí que está el valor de la traducción en cualquier idioma, en los modernos y en los antiguos. No se lee igual la Divina Comedia, si no se lee en italiano. No digo el italiano de aquella época, que a mí me costaría más, el italiano de hoy, ese sí lo puedo. Muy bien. Mariano, ¿estás por ahí? Maestro Mariano. Bueno, parece que no está. Me parece que se iba a buscar un café. Acá ya son las 8, no, acá son las 20. Acá son las 20. Son las 17. Josué, Claro. por favor. Sí, gracias, doctor. Doctora, pues qué gusto escuchar su disertación Gracias. y la amplitud que tiene usted ya sobre esta cultura, esta disciplina como la filología. Me hacía usted recordar ahorita algo sobre los epigramas funerarios griegos, en donde en cada lápida podemos encontrar características de la forma de ser de ese pueblo tan policromático, tan como un caleidoscopio, ¿no? Que por un lado nos enamora y por otro lado nos desencanta, ¿no? Por la barbarie que cuenta pues en la Ilíada, en la Odisea, pues las cosas que tienen que hacer para poder pues ampliar su imperio,
el rapto de las mujeres, la injerencia de los dioses, y veo que allí Epicuro tiene mucha razón, o al menos me incita a pensar bastante en cuanto observa a los dioses, que pues ciertamente son bastante caprichosos y que pues es digno de ponerse en cuestión esta injerencia sobre el destino de los hombres, y por eso se atreve a pensar Epicuro. Ahora, Néstor Luis Cordero, que es uno de los grandes filósofos e investigadores de este momento, plantea que la filosofía no responde al concepto de evolución. ¿Por qué? Porque entonces podríamos pensar que lo anterior es menos que lo actual, ¿no? O sea, si nosotros consideramos que la filosofía responde al concepto de evolución, entonces tendríamos que pensar que la época arcaica es menos que la época que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y por eso dice que la filosofía y la poesía se hermanan porque siguen estando en el mismo punto en el que plantean problemas propios de la existencia. ¿Qué considera usted de esto, doctora? A ver, qué interesante la cosmovisión, claro. Bueno, a ver, por algo se le llamó Edad Media y no quedó en el medio la Edad Media, ¿verdad? Es decir, claro, en la evolución. No, yo creo que, a ver, voy a decir un poco como Ortega y Gasset. No sé si están de acuerdo conmigo, pero somos enanos, ¿cierto?, sentados a las espaldas de los gigantes. Hay que mirarlos de nuevo, no para imitarlos en todo, por supuesto, son otras épocas, son otras inquietudes, es otra sociedad, pero lo que usted acaba de decir recién es la reflexión del hombre en tanto hombre, y mientras el hombre siga siendo hombre. Entonces, la vuelta a esos, y a todo, no solamente a la filosofía, a la poesía, a ver, a un Polibio con su Anasiplosis, que lo acabo de dar esta semana, sobre la evolución de los regímenes políticos, es decir, volver a ellos para dialogar con ellos, incluso confrontarlos, separarnos tal vez parcialmente o totalmente de alguno que no nos interese o que veamos que está muy alejado de nosotros. Pero yo soy una convencida de que deben estar en las currículas escolares, que los han arrinconado, totalmente los han arrinconado, incluso a nivel universitario. No tengo nada contra una serie de materias que se han ubicado, que se indican ahora, se colocan en los planes de estudio. Pero a ver, en mi época teníamos 4 griegos y 4 latinos y nadie murió a ver, ¿de qué podíamos haber muerto? De estrés. Y sin embargo seguíamos vivitos y coleando y nos gustaban todas las literaturas. He tenido todas las literaturas modernas, las españolas, las latinoamericanas, la argentina, la regional. Pero digo, ¿por qué no caber si en realidad después, cuando se hace un estudio comparado, de literatura comparada, que es mi área, ¿cierto? La literatura, resulta que siempre hay un Orfeo, siempre hay, y no porque diga el nombre de Orfeo. Fíjense hoy, por ejemplo, yo que soy abuela de niños chicos, de nietitos, vivo discutiendo con ellos porque el crono que ellos tienen en los videojuegos no es el crono, bueno, no es el crono que yo conozco. Entonces, pero a ver, está hasta en eso, hasta en los juegos de los niños, en la tecnología. ¿Por qué siguen poniéndole crono a un crono? Porque saben que está en la imaginación de muchos de nosotros. Entonces hay que volver a ellos. Y no los considero que porque estén antes sean más rudimentarios o más precarios. Cada época tiene su encanto, sus fortalezas y sus flaquezas. ¿Es así? ¿Creen? Muchas gracias, doctora. Por otro lado, usando un poquito del micrófono, me llama mucho la atención esta
estas inscripciones, como le comentaba hace rato, de los epigramas funerarios, en donde se graba allí que se le extraña, que se le añora, que o sea, el pueblo griego es un pueblo que no dista mucho del mexicano, porque también así somos en México, en donde en las lápidas de los cementerios encontramos esas inscripciones en donde se inscribe allí que se anhela la presencia del que falleció, del ausente, etcétera. Y eso me llama mucho la atención. El pueblo griego era bastante humano, demasiado humano, como diría Nietzsche. ¿Qué piensa, doctora? Usted sabe que con respecto a los epigramas funerarios, esto de extranjero, detente, si vas por casa, avisa que acá ha muerto tal. Hay muchos que son conmovedores porque tienen que ver con los naufragios, los náufragos. Entonces, cerca del lugar donde supuestamente había salido la barca, le tenían terror al mar. Por eso tienen tantas, digo yo, palabras para mar, ¿cierto? Sálata, Okeanos con mayúscula el dios, Pélagos, Pontos, Hals, o sea, tienen un montón de palabras, cada una con su matiz. Ahí va para el profesor Oscar, cada una con su matiz desde el punto de vista del texto. Bueno, les decía que son bellísimos porque esto que usted dice, la necesidad de quedar en la memoria, Hay muchísimas epigramas que tienen que ver con la mors inmatura, o sea, con la muerte prematura. La queja de los padres de que han tenido que enterrar a la hija, que tenía pretendientes, que podía haberse casado, haber tenido hijos, también varones. En el caso de los funerarios, no me haga hablar porque es un tema que me encanta, en el caso de los funerarios de Esparta, las madres dicen que vuelva, ¿se acuerdan? Con el escudo o sobre el escudo. O sea, ellas quieren valor, quieren la fama, la feme, la cleos de sus hijos en la batalla. Pero hay muchos que tienen que ver con esto del dolor de la muerte. E incluso algunos también son testimonio de la época. Hay un texto, no me pregunte porque son tantos, alguna vez lo traduje, de una escuela a la que se le cayó el techo y se murieron todos los niños. Y entonces hay un texto funerario al respecto. Sí, los funerarios además tienen como sus componentes típicos, ¿no? Y esto de que a la manera latina, que la tierra te sea leve, ¿no? Que la tierra te sea leve, que no... Y después también están los otros que alguna vez he traducido, que tienen que ver con esto de que no me orades donde estoy, porque pasaba el arado y le sacaban, ay, perdonen, pero hay uno que es muy explícito, que están sacando los huesos, entonces está hablando el muerto. Y hay otros que tienen que ver con la crítica a que iban a las tumbas elegantes y nada nuevo bajo el sol, al menos acá en Mendoza, que roban tanto el cobre, el bronce, en los campos santos, en los cementerios, también les robaban los lugares, ¿cierto? Lo que era fácil, factible, y en otros casos les robaban para edificar. Le sacaban las ¿cierto? Lápiz, las piedras, en latín, y y montaban casas. Entonces hay muchísimo elemento para el temor también al alma en pena. El alma en pena. Acá, no sé en México, pero acá hay leyendas enormes sobre el alma en pena. Esto de que tiene que tener un lugar, ¿no? Tiene que tener un lugar. Y tiene que tener, como decíamos, un epitafio que me hable sobre algún aspecto relevante. Muchas veces ponen el hijo de o hija de, a veces la edad, y generalmente la polis, de donde viene, de donde ha sido esa muerte. Hay un texto de una mujer que dice que fue esclava, que la llevaron de un lado para el otro y que ahora ha fallecido, pero que avisen en su casa, ¿no? La nostalgia de no haber podido volver. Y también hay algunos casos en que se suicidan.
Las mujeres, por ejemplo, se ahorcan en líneas generales, pero hay otras muertes. Pues muchas gracias, doctora, por su Un placer. presencia. No, me gusta que dialoguemos. Y Gracias. no sé si lo convenció el profesor Oscar, vamos a tener que tener otra charla con él. Un dato, Rush, antes de que me quites la palabra. ¿Cuál sería la versión más recomendable en español de la antología? ¿Ya está traducida? ¿La está traduciendo usted? Ese es el asunto, profesor. Si usted se fija, están los epigramas helenísticos y después está, por Gredos, y después está la guirnalda de Filipo. Punto. No hay más traducciones. Sí, lo que hay es, porque la antología tiene, como decíamos, 16 versos, y 16 libros, y uno incluye la Planudea, la de Planudes, un obispo también. Bueno, si uno va por temáticas, ¿no? El primer libro son 123, de los cuales yo he traducido bastantes, porque como estoy en el doctorado en patrística me viene muy bien, que son los cristianos, sobre los evangelistas, la vida de Jesús, la vida de María. Algunos son bellísimos, que estaban en el pedestal de las imágenes en las iglesias bizantinas. Las iglesias desaparecieron, pero quedaron las palabras, como dice Neruda en un poema famoso, quedaron las palabras. Bueno, el octavo es el único que rompe con esto, que no es por temática, es San Gregorio, el nacianceno. Tiene todos los epigramas en homenaje a su padre, a su madre, a su amigo Basilio, con el que había estudiado en Atenas, pues. Entonces, ese es como que aparte, pero después va por temática, la temática satírica, como decíamos, humorística. A Belén, que le gusta, ahí hay mucho de los cínicos en clave humorística. Están también los rhétores, los cantantes, los profesores. Bueno, hay de todo ahí. Entonces, tenemos esas dos, pero después no tenemos ninguna completa. Entonces, lo que vamos haciendo, por eso me gusta, porque hago mi propia traducción. Además de hacer mi propia traducción, no siempre encuentro la traducción. En español no. Puedo encontrarla en las otras lenguas, pero no en español porque no está completa. No sé por qué nunca se ha traducido. Porque además cambiaron la óptica, hicieron los poemas helenísticos y después resulta que hicieron la guirnalda de Filipo, donde hay de todo, de todas las etapas históricas, quiero decir, ¿cierto? O siglos. Entonces ha quedado así. Pero si usted se fija, por ejemplo, en Google Académico, tal vez encuentre alguna tesis de maestría o de doctorado en el que haya por lo menos un autor, por ejemplo, Filodemo. Entonces usted toma Filodemo y ahí encuentra, o toma, a ver, de los que yo nombro, Páladas. Páladas está muy estudiado, porque Páladas, si no decimos quién es, parece un hombre de hoy, nihilista, escéptico, cansado, pesimista, muy pesimista. Él es el que dice, me cambiaron los 12 por los 12, me cambiaron los 12 olímpicos por los 12 apóstoles. Es el último, se considera el último poeta pagano. No me gusta la palabra pagano porque tiene connotaciones muy, pero es el último no cristiano, quiero decir. Así que tendría que ir mirándolo de a poco, a ver el autor. Gracias. Bien. Encantado. Mariano, ¿estás por ahí? Mariano sigue desaparecido. Ha desaparecido. Hoy yo me olvido que están grabando. Yo me olvido que graban, borren después estos comentarios. No. Es una razón para nosotros, doctora, para nuestro archivo. Bien. Ahí sí no se preocupe. Doctora Elvia, si quisiera usted ampliar un poco más en algún aspecto que usted misma
considere pertinente para dilucidar y aclarar algunos puntos que a veces pasaron muy deprisa. Tiene usted el micrófono con toda confianza, tenemos tiempo, nos va a Yo no servir de sabía, mucho. yo me imaginé que tenía que hablar unos 50 minutos. Tengo una queridísima colega, doctora en filosofía también, que siempre me dice, mira, mejor hablar poco y hablar. Entonces yo tenía mucho más acá escrito, pero dije, no, ya no quiero sobreabundar, no quiero que se me aburran, no quiero que se me aburran. Yo creo que en función del auditorio de ustedes, esperen que ahora perdí el papelito. Por ejemplo, les voy a dar una lista inacabada, pero la voy a seguir, de lo que he ido encontrando respecto de los filósofos, para que vean qué amplia gama hay, una amplia gama. Anaxímenes, Aristóteles, y tengo incluso porque no tienen título, eso se sobreentiende, no hay título. Los títulos, Gredo sí le ha puesto títulos, y unos títulos que son o sintetizadores o anticipatorios. Muy interesantes como han puesto los títulos, por ejemplo, los helenísticos están fantásticos, y en el otro, en la Guirnalda de Filipo. Bueno, decía, Anaxímenes, Aristóteles, bueno, de Heráclito hay un montón, un montón, cuento 6 hasta acá, de Ferécides, de Platón, que incluso hay uno de Platón que lo nombran Aristóteles con su nombre, quiero decir, ¿cierto? Lo consideré dentro del grupo. Pitágoras, hay varios, Anaxágoras, Anaxarco, que es no tengo que decírselos a ustedes, ¿no? El de la escuela de Demócrito. Está Antístenes, el cínico, Arcesilao, de la filosofía de la academia. De los 7 sabios hay varios, yo elegí uno solo que es el que concentra, pero después hay de Díaz solo, de Quilón solo, de Cleóbulo solo, Periandro, en fin, individualmente. Después está Neocles, que es el padre de Epicuro y de Temístocles. Está Sócrates, está Crisipo, el filósofo estoico, Crates, el cínico, Demócrito, Diógenes lo nombramos, Empédocles, Epicteto, Epicuro también, Hiparcia, que de Hiparcia nombré uno, pero hay, de los que yo he encontrado hasta acá, hay 2. Heraclides Póntico, que lo nombré recién, el alumno de Platón y de Aristóteles, Placides, que es un peripatético, Licón, algunos de ellos a mí me son muy ajenos, por ejemplo, yo no sabía de este Licón, Menipo, de Gádara, que es el cínico, ese sí lo he tenido que traducir, Ferécides, de Ciro, Proclo, Pirro, que es un escéptico, Espeusipo, que es el discípulo de Platón, Aristoxeno, que es también filósofo, pero escritor sobre música, Cleantes, el estoico, y de los filósofos cínicos en conjunto, así, hablándolos como un colectivo, hay hasta mi lista 8 de ellos. Así que la cosecha es interesante para seguir avanzando, ¿no? Respecto de esto. Y después de Crates de Tebas, me olvidé, lo tengo anotadito acá, hay 5 epigramas atribuidos a Crates, atribuidos. Hay incluso algunos que se le atribuyen a los emperadores. Por ejemplo, hay uno que se le atribuye a Adriano, en el que él le ofrece a Zeus le ofrece el primer botín de guerra porque va a ir a luchar. Entonces le va a traer las primicias entonces hay también para todo tipo de referentes, ¿no? A veces también algunos vinculados que en una ciudad como la mía, Mendoza, tan sísmica, ayer ha habido 6 movimientos, pequeños, pero ya estamos acostumbrados a los movimientos sísmicos, también sobre el tema de los fenómenos naturales, ¿no? Y el temor de que sean castigo de lo que usted decía, profesor, en los dioses, ¿no? El temor de los dioses de, bueno, ya sea sequías, inundaciones, no solamente guerras, ¿no? Y también sismos. Entonces, por eso yo insisto que la antología es un lugar bellísimo para ocuparlo, porque es muy creativa la tarea.
Es una tarea, insisto con la palabra artesanal, es una tarea artesanal. Uno se tiene que sentar a mirar los textos y a tratar de comprender por su contexto también cuál ha sido la función, porque los hay de todo tipo. Pero aún dentro del sarcasmo, porque hay muchos sarcásticos, y de paso la palabra sarx significa carne, hay una poesía de Alfonsina Storni, la nuestra, la que se suicidó en el mar, que dice precisamente, se llama así, sarcasmo, sarcástico, que se ha quedado la piel debajo de las uñas, ¿no? Y sí que sabía del tema sarx. Entonces, bueno, ese sarcasmo, hay muchos que se pueden, no sé, explorar desde distintos ángulos, En mi caso, el filológico. Ustedes pueden hacer muy buen dulce o muy buen Malbec, para decirlo desde Mendoza, el vino Malbec, muy buen Malbec con estos textos. Es cuestión de que lo frecuenten, si les interesa, ¿no? Cuando están trabajando los filósofos. No sé si usted quiere. He sido tal vez muy escueta, muy concentrada en no. Quería mostrarles, a ver si lo encuentro rápido. Déjenme que revise mis papeles. A ver si lo encuentro. Quería mostrarles, por ejemplo, un autor que ya está, tal vez algunos investigadores no lo citan, pero a mí sí me gusta porque fue uno de los primeros que habló, fue precisamente Guido Rizzi. Y yo de él tenía una cita que voy a tratar de encontrar y que, como siempre sucede cuando uno quiere encontrar algo, no la encuentra. Así que si usted, acá está. Sí, es un libro del 98. Dice, l'arte dei poeti epigrammatici, no? Assume una più precisa fisionomia se essi vengono iscritti nel quadro storio-sociologico della loro epoca, in rapporto al pubblico e al clima culturale che essi esprimono. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Los poetas epigramáticos asumen una fisonomía más precisa si están inscriptos, si los vemos, ¿no? Inscriptos en el cuadro histórico-sociológico de cada uno de sus épocas, loro época, de la época de cada uno, en rapporto, en relación con el público y con el clima cultural de los cuales ellos, ¿cierto?, se apropian. Y eso lo dice Guido Rizzi, que es un estudioso de los epigramas. Adelante, por favor. No sé, ¿quién quiere compartir algo que sepa sobre la antología? A ver, si tienen, los veo tan ganosos. A ver, espérenme un segundo. Voy a mirar una cosa, a ver si lo encuentro rápido acá. A ver si lo encuentro. No sé quién quiere decir algo, por favor. ¿No? Acá también tenemos textos, por ejemplo, de ofrendas. Ofrendas, supongamos, ¿no? Ofrendas de hilanderas, de campesinos. Hay unos muy bonitos sobre los campesinos y las primicias de la cosecha. Recuerdo haber traducido uno, solamente 2 versitos, que dice: te ofrezco mi tonel pequeño, acéptalo, Dioniso, Baco le llama ahí, que es un epíteto de él, por supuesto, es todo lo que tengo. Entonces a mí me conmueven porque están reflejándose todas las capas sociales. Están las prostitutas que, por ejemplo, han envejecido
y tienen que dejar las tareas propias de su oficio y le llevan entonces a la diosa y se disculpan porque, bueno, ya no pueden seguir. Las hilanderas pasa lo mismo, ya los huesos y las manos, por ejemplo, nunca lo dije, pero hay variantes a veces de un mismo poema, por ejemplo, estos de las hilanderas, de las tres hermanas, después son retocados, retomados y reversionados por otros autores, ¿no? Por otros autores. Los que tienen que ver con el vino, hay muchísimos al respecto, sobre todo en el libro que tiene que ver con los simposíacos, ¿no? Los que son conviviales, que se llaman, que están en el libro cuarto, en el volumen cuarto, no en el libro cuarto, en el volumen cuarto. Porque como les digo, toda la antología que está muy bien, sobre todo la que está en inglés griego, son 5 tomos. Si a alguien le interesa, los tengo en PDF, pero uno ha salido muy feo. Bueno, ¿y ahí qué tenemos? Tenemos en el libro 1 los cristianos, como les decía, los de Cristodoro de Tebas en Egipto, los epigramas de Cícico, los proemios de cada antología que fue aprovechada, que era lo que quería encontrar y ahora no sé dónde lo tengo, y después están los amatorios y los de dedicatoria. En el volumen 2 están los sepulcrales, que son los que le interesan al profesor Josué, y están allí, que es el libro 7, y los de Gregorio. En el 3 están los declamatorios, y a mí me gustan mucho los admonitorios y exhortativos, porque eso es algo que tampoco dije. En algunos casos no está el nombre o el apodo o alguna clave que me indique que es, por ejemplo, Platón. No, pero está su doctrina. Está su doctrina. Entonces, en estos exhortativos tienen un sentido común y una búsqueda del buen vivir en el sentido de vivir en paz con uno, con los dioses y con los demás, con sus pares, ¿no? Con los hombres. Muy bonitos. Es el libro, está en el volumen, quiero decir, en el volumen cuarto. En el volumen cuarto. Ahí también están los exhortativos, los satíricos y conviviales, y están los pederásticos, que a mí en realidad nunca los he traducido, no me interesa. Y en el libro quinto están los epigramas en varios metros, problemas matemáticos, acertijos, oráculos, miscelánea, que no figuran en la antología palatina, y están los epigramas de la antología Planudea, que los han incorporado como un todo en esta antología palatina. Qué pena que no me acuerdo dónde tengo, le quería mostrar, pero no lo encuentro, las capas, porque lo tengo en otro, bueno, se los puedo mandar también, así, un cuadro sobre las capas que van armando la antología palatina. Pero a ver si pusiera así, me salen antología palatina. ¿Qué me pasó? Ay, acá, ahí se pasó algo. A ver si lo encuentro. Claro, yo he hecho, por ejemplo, ya que tienen ganas de seguir escuchándome, digamos, he hecho muchos trabajos sobre salud y enfermedad también, porque hay muchos que ofrecen a los dioses agradecidos de que los han sanado, que pudieron ver, que pudieron caminar. Hay algunos sobre los misterios de Leusis que alguna cosita dejan traslucir. Lo he llamado la curación por intervención divina. De tanto que tengo respecto de la antología, acá estoy viendo un mapa de la nostalgia, le llamé a un trabajo, porque son todos textos que tienen que ver con Troya. Troya la vencida,
resultó vencedora en la memoria de los poetas. Resultó vencedora. Entonces yo le llamé un mapa de la nostalgia, ¿no? Después, bueno, por supuesto tengo tareas sobre la mesura y la desmesura, que de hecho eso fue un libro también de epigramas, que está digitalizado, alguien lo digitalizó, yo no sé hacer eso, pero también, después también tengo uno sobre libertad y esclavitud, porque hablan mucho, se quejan de la esclavitud, y yo justamente le comentaba a uno de los colegas, esto yo lo llamé un rompecabezas con epítetos, el tema de Dioniso y después de Apolo, que eso es un himno, ya no es un epigrama, porque a veces también, no lo dije, hay centones, es decir, trozos, fragmentos de otras obras que se compilan, se amalgaman. Yo bromeo como si fuera la película Shrek de hoy, ¿no? Y acá, por ejemplo, si tienen ganas, tengo, por ejemplo, fíjense, les doy a uno solo, díganme cuando me tengo que callar. Díganme, por favor, yo no me ofendo. A ver. Adelante, estamos entre cuando amigos. vaya terminando el tiempo, le avisamos. Ok, esto lo saco, porque si no, no puedo mostrar el otro. A ver si puedo mostrarlo. Espera. Ay, ¿dónde están ustedes? Acá. ¿Por qué se me hace este lío? A ver, ahí. Ah, ahí está. Ok, chicos. A ver, ustedes son los chicos, como mis alumnos. Estamos a las 20:38. Yo empecé a las 19 de mi casa. ¿Cuántas horas me habían dado que yo no hice caso de ustedes? Pucha, miren, tenía como 10 textos más. Y dije, no, pero la próxima vez me tienen que avisar bien la hora. A ver, ¿qué dice ahora? Quiero mostrarlo, pero, che, ¿y ahora cómo hago para que esto se muestre? A ustedes los voy a sacar un ratito, los voy a poner acostadito. ¿Ven o no ven? Ah, esperen, es que está achicado. No, así no. Ahí. Bueno, esto fue el año pasado. Me voy a ir al tema de la sabiduría. Y acá tomé, ¿lo alcanzan a ver, colegas? Porque tengo miedo de hacer lío si lo saco al costadito no sé cómo se hace, porque si lo saco después no se sigue. Bueno, les muestro así. En el libro sexto están los anathematica, epigrammata, ¿no? Los que son de ofrendas. Fíjense los números. Hay 358. Es inagotable, es inabarcable. Después están los que a usted le gustan, Josué, los epitimbias, los funerarios o sepulcrales. Hay otros también, no solamente en la antología palatina, eso no lo dije. Hay otros funerarios también, ¿eh? Bien, después están estos, los protreptica, que son los admonitorios. Y están los simpotica, kai scoptica, que son los satíricos, scoptica, y los simposíacos. ¿Qué epigramatistas tomé en este momento? Tomé a Crates, a Baso, a Lucilio, a Luciano, a Pablo Silenciario. Observen, acá los ordené cronológicamente a los epigramistas o epigramatistas. En el caso de la exposición que compartí con ustedes, intenté hacerlo cronológicamente por los pensadores. Bien. Fíjense el de Cirilo. Cirilo lo que hace es explicar qué es un epigrama. Entonces, un poco exagerado, dice pancalón, o sea, completamente bello, con el pan ese adelante, ¿no? Completamente bello. Este epigrama es un epigrama todístico, de 2 líneas, de 2 versos. El de Parelfes, pero si te sobrepasas, ¿no? Del verbo parerjomai, tus 3 a 3 rapsodeis. Elaboras o cantas o creas una rapsodia. Kai o sea, y no legeis, no dices un epigrama. O sea, el epigrama tiene que ser ceñidísimo, tiene que estar dentro de un canon que tiene es un molde. Este es adéspota. Y fíjense, ya yéndome a la idea de la sabiduría,
La gratitud pronta, charites, lo traduje en singular, pero en realidad está en plural, es la más dulce, la más agradable, traduje yo. Gliquiroterai, ¿no? Si en cambio tarda, bradine, de ese bradis nosotros tenemos bradilalia, lo contrario de taquilalia, por ejemplo, ¿no? Por lo menos la etimología sirve para ampliar el vocabulario. Pasa haris, todo agradecimiento. Fíjense el juego entre charites y haris, ¿no? Porque es eso, es gratitud, pero también es gracia. Como decía un viejo profesor nuestro que jugaba con el término, Dios nos da gratis la vida. Bueno, todo agradecimiento es vacío, NE. Son términos muy homéricos, ¿no? El kenos de cenotafio, de la tumba vacía. Y no debería, el legoito, no debería ser llamada gratitud. Bueno, no juego más con las palabras. Vamos al texto. La gratitud pronta es la más agradable. Si en cambio tarda, si me demoro en decir gracias, todo agradecimiento es vacío y no debería ser llamada gratitud. Ustedes pueden opinar, por favor, porque yo no los estoy viendo. Bueno es hablar bien de todos. Bueno es hablar bien de todos. Bueno traduje el calón. Fíjense acá, ¿no? Esta posición que uno de los colegas no me acuerdo que hablaba precisamente de la antinomia pegadita is, calón, isra. Mal, en cambio, vergonzoso es indigno, aun si son merecedores de lo que podemos decir. O hablamos bien o no hablamos de la gente. Toda palabra es vana si no es completada por la obra. El logos, y acá está para Josué que hablábamos del trabajo, la palabra ergo. Y toda praxis, kai pasa praxis, ergei, tiene, ton logon, ¿no? Tiene a la razón, ergon, yo acá lo traduce como tarea o como guía o como dirección. Toda palabra es vana, mataios, es inútil. Si no es completada, el tetel es menos. Ojo, es un participio resultativo, es un participio perfecto. Sí, y el me es fundamental, porque yo tengo dos adverbios de negación en griego. El medenagan, no dice udenagan, dice medenagan, es la idea de prohibición. Si no es completada, o sea, es una orden, si no es completada por la obra, y toda praxis tiene como guía la razón. Otro adelon, o adéspotón, o sea, uno anónimo. Gran tesoro es un buen amigo, Heliodoro. Muchas veces tienen este matiz de diálogo, ¿no? Para quien sabe también cuidarlo. Gran tesoro, Thesauros megas, es un buen amigo. Son bellísimos los exhortativos. Vino y baños y el ímpetu en torno a Cipris, o sea, a Afrodita, conducen más rápido el camino al Hades. El camino, que también hay varias palabras para camino. Está bien, a veces puede ser por razones métricas. Jodón viene fantástico ahí porque es bisílaba, etc. Pero tenemos otras palabras. Tenemos poros, por ejemplo, entre tantas otras. No les voy a dar una clase. Y de Crates, que acá tenemos a Hiparcia en una figura romana del 1, justamente, supuestos Crates e Hiparquia, la esposa, ¿no? Salve, señora diosa. Fíjense, sea despoina. Objeto de aprecio solamente de los hombres buenos, Androna Gazón. Eutelie, preciosa palabra, sencillez. Hay que paladear estas palabras. Hija de la gloriosa prudencia, y sofrosines con mayúsculas, sofrosines. Honran tu excelencia, sen, areten, timosin, honran, todos, Josoy, ascusin, cuantos cultivan tadicaya, las cosas justas, la justicia, lo justo. Son de este tipo. Este, por ejemplo, es precioso y tiene mucho que ver, y ahora sí hablen ustedes, yo los muestro.
Que no me conduzca el mar revuelto en el invierno, ni acepte de nuevo la calma de una ligera bonanza. El justo medio óptimo. Fíjense ahí, ¿no? Palimetron. De la manera como son las acciones de los varones. También de nuevo yo acepto la medida segura. Esto ama, querido Lampis, está hablándole a Lampis, y detesta las terribles tempestades. Hay también en la vida algunos gentiles céfiros. La brisa primaveral amable. Que no me conduzca el mar revuelto en el invierno, ni acepte de nuevo la calma de una ligera bonanza. El justo medio óptimo. Bien, soy una convencida de que esto tiene que estar presente en nuestros alumnos y en nosotros. La riqueza del alma es la única verdadera riqueza, pues las demás riquezas causan más desgracia que las posesiones. Es justo llamar rico y abundante en posesiones a quien sabe utilizar sus bienes. Pero si alguien se consume en sus cuentas, acumulando siempre su riqueza para amontonar una sobre la otra, como una abeja en colmenas de muchos agujeros, típico epíteto de colmenas, se fatigará mientras los otros colectan la miel. ¿Quieren hablar ustedes o sigo yo mostrando? Para quienes, fíjense, para quienes obran rectamente la vida entera es corta, pero para quienes obran mal, una sola noche es un tiempo inconmensurable. Y usan acá, fíjense, el brajis, ¿no? El pratusin, el obrar, el pratusin, bien, pasjo, bios, toda la vida toda, y después para quienes abren la noche, o una sola noche, mía nix, una sola noche, es chronos apletos, inconmensurable, inconmensurable. Voy cerrando. Luciano, a los hombres podrás esconder algo insensato que hiciste. Fíjense que Luciano es un hebreo helenizado, ¿no? A los hombres podrás esconder algo insensato que hiciste. El atopon, algo extraño, fuera de lugar, pero no lo esconderás a los dioses, aun cuando lo hayas pensado, que es a participio logizómenos, ¿no? Con función adversativa, aun cuando, o mejor dicho, sí, aun cuando lo hayas, pero aun cuando lo hayas pensado. Como si estuvieras ya muerto, disfruta de tus bienes, pero como si fueras a vivir, administrate en tus posesiones. Es sabio, hombre sabio, acá, aner, sofos, jutos, ese tan luego, que Noesas, habiendo reflexionado acerca de estas dos cuestiones, de estas dos situaciones, anfotauta, ¿qué hace? Ajusta efermósato en aoristo, como acción conclusiva, ¿no? Es un aoristo gnómico, por eso lo traduje en presente. Bueno, ajusta metron la medida ¿a qué? A su feidoi caidapane, a su frugalidad y dispendio. Ni alces la ráfaga de la opulenta fortuna, ni dobleve la preocupación tu libertad. En efecto, toda la vida se sacude bajo inconstantes brisas, frecuentemente arrastrada de uno u otro modo en sentido contrario. Pero la excelencia, arete, es algo firme, stacerón. De ahí viene la palabra estaca. ¿Quieren algo más firme que una estaca? Bueno, un término muy campesino, pero es una raíz preciosa, es la raíz de stostastare del latín también, ¿no? Una raíz indoeuropea, porque acá hay mucho para trabajar también desde lo indoeuropeo. Bueno, pero la excelencia es algo firme, atropon, otra vez inmutable, sobre la cual, sobre el epi, está en posición anastrófica. Munes, sola, esto es lenguaje jónico, químata, zarzaleos, puede atravesar el Pontoporei, miren qué bonito, Pontoporei, puede atravesar por el mar, todo sale de ahí, resueltamente zarzaleos, químata biotu, las olas de la vida. Bueno,
si no los he convencido de leer. La vida por naturaleza no es hermosa, a menos que se arrojen del pecho las inquietudes que blanquean las sienes. De riqueza quiero tener la necesaria, pues el afán desmedido y ávido de oro siempre devora el corazón. De ahí que entre los hombres a menudo encontrarás que la pobreza es mejor que la riqueza y la muerte vale más que la vida. Y tú que lo sabes, dirige los caminos y usa la palabra keleusos, que es otra palabra para camino, que tiene que ver con el camino recto. Acá ¿dónde es? No me acuerdo si es en la UBA, tienen un método para enseñar griego que le pusieron keleusos, o Córdoba. Bueno, le pusieron justamente keleusos, el camino rápido, más directo, ¿no? Dirige los caminos de tu corazón, cradíes, que está ahí, hay una metátesis, poniendo tu atención, eisforón, en una única esperanza. Eis mian el pide. ¿Cuál es la esperanza? Ten Sofía, la sabiduría. Bueno, voy cerrando. Páladas, este es el que yo les mostré. Odio al hombre que es por naturaleza falso, el diplum, el que tiene pliegue, dos pliegues. Favorable en palabras, pero hostil en su manera de obrar. Ahí está. Bueno, ya que querían, les mostré algún otro trabajo para que vean lo que significan estos epigramas. Excelente, maestra. Dos posturas, es como si fuera parte A, parte B. Excelente esa manera de traducir tan lúcida, tan pulcra, tan transparente, tan accesible, porque vaya, el trabajo de la traslación es toda una talacha, y más cuando se tiene que acomodar así de esta manera tan exquisita como nos los está mostrando. ¿Te parece tan fácil? O sea, uno dice, oye, qué facilidad, pero uno cuando se enfrenta a eso, qué difícil es en realidad. Y es como todo, usted dice, es un trabajo arqueológico, pero también artesanal, porque sí se tiene que ir labrando prácticamente como con agujas o ganchos o lo que sea, palabra por palabra, y se va conjuntando la pieza hasta que adquiere sentido y tiene la fuerza estética para pues hacer explosión a la hora de ser leída, ¿no? Y qué Si bueno, quiere, felicidades profesor, por se su lo trabajo. mando. Si quiere, después le mando el power ese que le mostré. Usted sabe que a mí lo que más me gusta es generar, acá habla la docente, yo he sido maestra rural, yo soy maestra primero, nos llamábamos maestras normalistas de la escuela normal. Después eso se sacó, bueno, yo mientras era maestra de primaria y rural, hacía mi carrera universitaria. Y a mí lo que más me gusta es que vengan los alumnos al gabinete y empiecen. Se traen una Coca-Cola, un sándwich de milanesa, en fin, son un plato. Y vienen a traducir. Esa es la parte más bonita para mí. Por ahí se enojan con el texto, no me sale, esto me cuesta, a ver, ¿qué es lo que no está viendo? Fíjese en el verbo, le digo, fíjese, busque bien, bueno, ese tipo de cosas. Pero esa es la parte de generar vocaciones, porque tenemos que generar vocaciones para el tema de la filología. Y muchos chicos, fíjese, son de filosofía. Porque tenemos filosofía, tenemos historia, ahora tengo una becaria de historia. Pero tenemos filosofía, muchas vocaciones, que después entran incluso al CONICET y yo me alegro un montón. Me alegro un montón. Y después, incluso me siguen escribiendo después, ¿no? Y a veces me ayudan. Le encontré tal, como saben que soy muy mala buscando. Le encontré tal y me mandan material. Bueno, y entonces, y después de letras, por supuesto, ¿no? De letras. Pero es donde yo quiero enfatizar el tema de la docencia, de la mediación, para que esto sea además disfrutable. No sé si lo consigo siempre, pero esa es la idea principal cuando los invito a pertenecer a los proyectos de investigación, cuando tienen becas y las logran. Es muy lindo. Es muy lindo que ellos sigan esto, el derrotero,
que alguien nos tome la posta después. Excelente, muy bien. Así se debe actuar. Despertar vocaciones, despertar gente dormida y que siga hacia adelante, como dice. Después me vuelven a llamar, pero de todas maneras yo ya los encaminé. Pues le agradecemos mucho, Placer, muchísimo en placer. verdad su participación. Estamos ya cerrando. Estamos a 3 minutos de que concluya la sesión. Y pues sí, le vamos a agradecer que nos regale esos archivos. No sé si Bueno, los puede hacer a través del chat o Josué a través de tu persona para a que pues José se los podamos mando, le mando todo tenerlos lo y que puedo. trabajarlos con su ¿Cómo no? permiso, claro. Sí, claro, encantada, para eso están, encantada. No, muchas gracias. Mañana nos vemos. Ustedes empiezan a las 9, acá son las 12. Así que alcanzo a hacer todo lo que tengo que hacer como ama de casa, que también lo soy, y luego me siento a escucharlos a ustedes. Es un placer, aprendo un montón, aprendo y disfruto. Además, estamos entre almas afines. Claro, claro, doctor. La retroalimentación es recíproca y nosotros hemos degustado mucho su participación. No esperemos que no sea la última vez que podamos coincidir y bueno, pues está abierta para los siguientes eventos porque vamos a seguir haciendo anualmente este coloquio de interdisciplinario sobre los estudios griegos y ya nos volveremos a ver las caras. Y Muy mañana bien. nos vemos. Nos vemos. Cuánto Ok. trabajo, profesor. Los felicito a todos, porque la verdad es que han logrado congregar a gente. Me llamaba la atención la cantidad de facultades, de universidades, mejor dicho, del mismo México. Las desconocía los nombres. Así que para mí ha sido un placer enorme. Nos vemos entonces mañana, Dios mediante. Claro. Ok. Que les vaya muy bien. Adiós. Hasta luego. Cerramos entonces esta sesión y vamos a ceder el micrófono respectivo a quien haya de dirigir la siguiente mesa. Ok, nosotros nos despedimos. Bueno, yo me despido y nos seguimos viendo. Chao.